Hola, esto es TDF Uni. Bienvenidos a TDF Uni, un espacio dedicado a escuchar, dialogar y aprender sobre diferentes temas que nos ayuden a vivir mejor. Hoy hablamos de salud mental y cómo no hacerlo en medio de una pandemia que lleva más de 2 años, que ha generado estragos económicos, sociales y por supuesto en la salud mental de las personas. Para esto nos acompaña Juan Carlos Uía. Él es psicólogo con especialización en filosofía, también es comunicador social con maestría en liderazgo y acabas de terminar tu doctorado en filosofía y teología. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti y gracias por la invitación a TDF UNE. Me encanta estar acá y por supuesto no hay que asustarse con tanto título. En realidad lo que pasa es que me gusta estudiar, pero la idea es poder trabajar con la gente, ayudar y poder además demostrar que hay unas verdades muy interesantes en medio de lo que tú llamas salud mental y en medio de lo que llamamos también enfermedad mental. Así que bueno, espero que podamos conversar de eso. Bueno, Juan Carlos, nuestro tema de hoy es de vital importancia. Hablamos de la salud mental. Me encantaría que nos ayudaras a definir qué es salud mental y de qué se compone. Bueno, entonces voy a decirte esto para que me entiendas. Antes de definirla como tal, es muy importante precisar una cosa que tú en la introducción decías. Decías que hemos atravesado una pandemia. Ok, sí. Hoy estamos en algo que llamamos la pospandemia, que no sabemos qué es exactamente, ni hasta dónde va a ir. Pero lo que sí sabemos es que estamos viendo las consecuencias de algo tan inesperado, tan inédito, como eso que nos ocurrió a todos. En estos días conversaba con alguien que me decía, fue tan paulatino que no nos dimos cuenta cuando se calentó el agua, haciendo alusión pues a la famosa metáfora de la rana hervida, ¿no? Que te vas quedando allí. Y de pronto estabas en medio de la pandemia, pero tú no sabías si estabas en medio de una enfermedad o de la amenaza de una enfermedad. Y ahí surge lo que llamamos salud mental. Entonces la salud mental es una condición del ser humano que no solamente abarca lo mental. Casi siempre que pensamos en lo mental pensamos en la cabeza, pero mental es toda mi integridad. Mental tiene que ver con un bienestar. A mí me gusta verlo así, un bienestar, un bien ser, un bien tener. Es decir, que el bien sea algo a lo que yo pueda apelar fácilmente en la vida continuamente. Y se afectó el bienestar, o sea, la forma de estar en la cotidianidad fue lo que más se nos afectó. ¿Por qué? Porque nos encerraron, porque estuvimos digamos, distanciados en eso que llamamos pomposamente distanciamiento social, porque además veíamos que familiares, personas amigas, sufrían la enfermedad y empezamos a oír noticias calamitosas, que en muchos casos, claro que fueron reales. Entonces, ¿cómo no estar perturbados? Ahí es donde ese estado de salud mental, de bienestar, se altera y se perturba. Pero por supuesto, se perturba normalmente, es obvio, era obvio que estuviéramos mal, es obvio que todavía muchos de nosotros tengamos miedo, tengamos cierto pánico. Hoy cuando venía para acá me di cuenta que no saqué mi tapabocas, ¿no? Nosotros ya en Colombia ya no lo usamos, pues es digamos a elección de cada quien. Y de pronto me di cuenta que no, y no lo tenía por ningún lado, y dije, bueno, vamos a arriesgarnos. Y me subo al bus, el transporte en el que vine acá, y miraba cuántos de nosotros estamos con o sin tapabocas, y ahí vas notando cómo los miedos o todavía están presentes en nosotros, o ya los estamos dejando a un lado. Pero el temor, indudablemente que existió. El temor está muy ligado a la enfermedad mental, está muy ligado, es algo inminente que ocurre cuando tú estás en esa perturbación a la que yo me refiero, que daña tu sentido de bienestar. Hay algo muy interesante y es que cuando hablamos de salud mental nos referimos a la salud emocional. ¿Qué tanto tienen que ver las emociones en nuestra salud mental? Las emociones siempre están allí dispuestas, disponibles, son un acceso fantástico que poseemos los seres humanos, forma parte de nuestra integridad. Hemos sido hechos así. Dios nos creó con emociones y es un arsenal de emociones fabulosas. Pero claro, cuando esto se perturba, las emociones se tensan, al punto que llega un momento en que es insoportable la tensión que sufren y alguna de ellas, de esas emociones básicas, se presenta de manera más inopinada que otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar acá, pero de pronto puedo estar tan tenso que surge en mí, digamos, ira o temor
o surge el hecho de querer escapar e irme de aquí porque que no puedo. Y allí es cuando la emoción nos embarca. Entonces casi siempre hablamos de salud mental asociado a lo emocional, pero la salud mental también tiene que ver con lo afectivo y también tiene que ver con lo cognoscitivo, la forma como pensamos y nos movemos en el mundo de acuerdo con nuestras ideas y pensamientos. Entonces abarca todo, pero tiene su origen allá, en la emoción. ¿Cuáles son esas emociones básicas o primarias que podemos ejemplificar, digamos, para que la gente tenga claro con cuáles emociones venimos y que son normales, que todos las vamos a experimentar? Están ahí a disposición. Entonces hay mucha discusión sobre esto, hay muchas teorías, pero digamos que básicamente, para que las tengamos allí presentes, la ira es una emoción básica. A mí me gusta hacer como un cuadrito cartesiano. Entonces te das cuenta que ira es una emoción exaltada, pero todos sufrimos de ira en cualquier momento. Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, les voy a contar una infidencia, ¿no? Natalia ahora se estaba adecuando para esto y de pronto allá su pelo no se acomodó. Eso en otra persona pudo haber provocado una ira porque ya era inminente que teníamos que grabar. Cuando lo controlas, lo dominas, quiere decir que la ira no se fue, pero la canalizaste. Entonces la ira nos exalta, ¿cierto? Pero contrario a la ira, debajo, en el otro lado, está el temor. Entonces el temor es lo más opuesto a la ira. El temor podría ser, antes de iniciar estas grabaciones, todos sentimos una tensión, toda la gente que está aquí en producción ayudándonos y que las luces y que no brille y que la sombra y que se ve y que no sé qué, por ahí el director nos dijo que los cojines, todo ese tipo de cosas podrían producirnos en esa tensión, que es normal, un temor y el temor nos oculta. Entonces el temor nos lleva a que nos queramos ir de la situación. Como no hay forma de irnos, porque inclusive ya aquí echaron llave y todo, lo que hacemos es escondernos en nosotros mismos. Ese es el temor. Entonces esa es la otra emoción básica. Entonces llevamos ira y temor. Y en los lados aparecen dos emociones que digamos son más novedosas. Hoy las solemos medio meter en algo que llamamos empatía, ¿no? Entonces en un lado está esa noción de ir hacia la gente, de tener la relación con las personas, una interacción con los demás, y que es una emoción como de apacibilidad, llamémosla así, o sea, de apacibilidad, o sea, me siento bien con la gente, no me siento mal, es rico estar con personas, es más, me siento mal cuando no hay personas, entonces pierdo como esa sensación. Y del otro lado está lo contrario, o sea, no deseo estar en relación con las personas, me pone muy tenso pensar que tengo que hablarle a otros, me pone muy tenso el hecho de que otras personas escuchen lo que yo voy a decir, entonces me meto en mí mismo. Ahora, combina todo eso y ese es el arsenal de emociones fabulosas y manténlas controladas. Ese es el dominio del carácter en nosotros, o sea, wow, ¿cómo hago yo para entender esto? Una parte interesante de esto es conocernos, cuál es mi emoción predominante, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya me conozco y sé que esta es mi emoción predominante, sé que hay cosas muy pequeñas que me van a exaltar o me van a meter en el miedo o me van a alejar o llevar a la gente, etcétera, etcétera. Y cuando yo aprendo a conocerme, aprendo a dominarme, pero la emoción nunca se va. O sea, para decirlo corta y brevemente, la emoción siempre está. Maravilloso, es decir, la vamos a tener, pero tenemos que aprender a conocernos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ese es un proceso doble. Por un lado, hay un proceso intencional de conocimiento. Cuando yo voy al psicólogo o al terapeuta y pido ayuda, en realidad una parte importantísima de ese proceso terapéutico, de ese proceso de relación con el otro, no es, venga, es que yo vengo porque, a ver, siento miedo de salir a la calle. La gente cree que eso es lo que se va a trabajar inmediatamente. No, el proceso inicial es conocerte. Y en ese reconocimiento propio, que es ir hacia el interior, ir a algo que yo llamo el espacio interior, Natalia, y allí hay una cosa muy linda y muy importante, porque cuando yo me meto en ese espacio interior que todos poseemos, que está a disposición de todos, de pronto me encuentro a mí mismo. Y a mí mismo, lo que en inglés se llamaría como el self, el mí mismo, ahí está Dios. Ese es el lugar secreto, ese es el lugar donde es hermoso conocernos como seres humanos y reconocer que como personas poseemos un lugar tan íntimo y tan propio que allí es donde tenemos una relación con Dios. Pero es que yo no creo en Dios, me puedes decir, claro que sí, hay mucha gente que no cree en Dios, pero además lo interesante de todo esto es que a pesar de que no creas en Dios, hay un reconocimiento de tu humanidad en ese lugar secreto.
Y allí es donde reconocemos una cosa importantísima y fundamental, nuestra vulnerabilidad. Maravillosa palabra. Esa es una palabra sensacional que la estamos tratando de rescatar porque ¿qué nos pasó en la pandemia? Demostramos nuestra vulnerabilidad, no solo biológica ante la enfermedad, sino emocional, afectiva, cognitiva, etcétera, etcétera. En ese lugar secreto, allí, en ese lugar interior, ese espacio interior, es donde está nuestra humanidad como tal. Allí es lo primero que tenemos que trabajar, esa sensibilidad a nosotros mismos. Porque muchas veces lo que queremos es aparentar que eso no somos. Y cuando yo vivo en apariencia, vivo con máscaras, con caretas, con disfraces, vivo muy tenso por mantener una imagen. Y aunque la imagen es importante, por supuesto más importante es que seas tú mismo. Por eso ese conocimiento está en primordial. Juan Carlos, ¿qué le dirías a las personas que se les dificulta, que es muy difícil ir ahí? Es como que muchas veces es más fácil poner todo debajo del tapete y de repente todo eso se sale y entonces nos expone y nos deja, wow, todo lo que no hemos visto, todo lo que no hemos trabajado en nosotros mismos. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen miedo a ir ahí, que tienen miedo en indagar, en conocerse a sí mismos? Está bien estar mal. Está bien estar mal. Porque es que le tenemos mucho temor a estar mal. Entonces, nosotros vivimos una era en donde quizás tu generación y los que son más pequeñitos que tú, todo es un problema de psicólogo, todo es un problema de terapia. Ve a terapia, por todo. Miro para allá, terapia. Sentimos temor, es normal sentir temor, claro que sí. Y es difícil estar con nosotros mismos, claro que sí, para mucha gente es casi que imposible. Pero lo sensacional de esto es que cuando aprendemos a estar con nosotros, y esto se puede a través de la oración, a través de la meditación, a través de espacios de silencio, y creo que el llamado allí interesante es a que callemos un poquito pensamientos, emociones, y entremos como en ese lugar que yo te comento, ese espacio interior, para poder estar con nosotros mismos. Casi nunca hacemos ese tipo de ejercicios, porque nuestra vida se ha convertido en una vida hacia afuera. Pero el ser humano no está hecho para vivir la vida de afuera, sino primero adentro y después afuera. Primero adentro y después afuera. Juan Carlos, ¿cuáles son esas consecuencias de no mirar hacia adentro, de evitarlo? ¿Cuáles son las consecuencias que nos deja aplazar ese encuentro con nosotros mismos? Pues por un lado, el desconocimiento propio. Y casi siempre al vivir hacia afuera, yo vivo haciendo cosas que son burradas. O sea, respondí terrible a una situación que no ameritaba que me saliera así de quicio, de pronto fue desproporcionada mi emoción, de pronto el temor que sentí fue tan agudo que quedó muy cansado, hay un agotamiento, de pronto siento que vivo muy tenso, ¿no? El cuerpo, que es un barómetro, es una especie de magnífico medidor de nuestras emociones, nos va pasando facturas. Dolor de cuello, dolor de espalda, dolor en las piernas, en fin, el cuerpo habla de esa manera, son mensajes. Y esos mensajes hay que ponerles mucha atención porque las consecuencias es que a veces vivimos o atravesamos etapas como de muchas dolencias, ¿no? No es cuestión de edad, como se cree, sino que ay, no sé por qué últimamente me ha dado tanta gripa, o me he sentido tan mal, o lo que como no me cae bien, o etcétera, etcétera. Esas son señales de no querer estar con nosotros mismos. No es que no exista la enfermedad, por supuesto, pero es que salud y enfermedad son lo mismo, sino que hay que aprender a mirarla en perspectiva, desde dónde estamos mirando la vida. Y hemos sido hechos para vivir y para vivir plenamente. Entonces, allí es una condición que me gusta mucho resaltar porque yo encuentro que en la medida en que trabajamos en esa interioridad, cada vez estamos como más confortables con nosotros mismos, lo cual no quiere decir que nos quedemos allí en los mismos errores, pero cada vez tengo más conciencia de mi reacción, de mi respuesta, de mi emoción, y empiezo a trabajarlas. Cuando yo no accedo a esto, vivo en desconocimiento, primero. Segundo, cuando yo no me conozco, me desconozco hacia los otros. Y en la relación con los otros, Natalia, es donde surgen los más serios problemas. Porque ahí es donde vas a notar qué me falta o qué me sobra, ¿no? Que crecer en esta vida es quitar lo que nos sobra. ¿Sabes qué nos sobra? Ego, muchísimo ego. El ego está siempre con nosotros, forma parte de nosotros, fue puesto allí para defendernos, para protegernos, para cuidarnos, pero en la medida en que crecemos ya no lo necesitamos tanto. Ahora ya me puedo valer por mí mismo.
Pero cada vez que vuelvo allí, apelo al ego. Eso es algo que hay que quitar. Entonces, cuando yo no me conozco, el ego se hace cargo y el que responde es el ego. Y muchas veces las conversaciones con la pareja, con los hijos, con los amigos se vuelven guerras de poder, o sea, a ver quién sabe más, o quién puede más, o quién tiene la respuesta pero no la quiere dar, o etcétera, etcétera. Y el ego es el origen de envidias, de malestares, de que la relación no discurra, en fin. Mira el cataclismo que ocurre en la vida de una persona cuando no se mete allá en ese espacio interior. ¿Qué podemos hacer para trabajar en el ego? Parece que es difícil, como que lo vemos sumamente intangible, sabemos que pasa algo que nos incomoda, pero ¿cómo de cierta forma trabajar o aprender a convivir con el ego? Claro, entonces vuelvo a algo. Un amigo me dice, usted no habla sino de dos temas, y entonces este es el primer tema, conciencia. O sea, sí, tengo que ser muy consciente de que en mí hay ego, no se va a ir. Y el ego es como la puerta fácil. Decir mentiras es del ego, o sea, el ego te dice, pues diga una mentira para que quede bien. ¿Para qué dice la verdad? Pues sí, ¿no? Y entonces yo accedo allí. El ego fácilmente te mete en posiciones de defensa, porque el ego está hecho para eso. Entonces te mete en posiciones de defensa de tal manera que te lleva a situaciones donde tú crees que estás en el control de la situación. El control es un espejismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo estoy en el control de la situación, pero resulta que cuando algo de la situación no está controlado, todo se derrumba. Y ahí el ego entonces es el que se resiente. Por eso se vuelve tan importante entonces empezar a tener conciencia de nosotros mismos, entender que el ego no se va, está allí, sirve para sobrevivir. Pero fíjate, Natalia, una cosa muy importante, el ser humano no fue hecho para sobrevivir. Perdón esto que voy a decir, las cucarachas sobreviven, los seres humanos no sobrevivimos, vivimos y a plenitud. Entonces encontrar esa otra puerta, que es un poquito más estrecha, que es un poquito más compleja, que exige madurez, mucha conciencia y aprender a vivir viviendo, no hay de otra. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta? Practicando, haciéndolo. Montando bicicleta. ¿Cómo aprendes a nadar? Lo mismo, nadando. ¿Cómo aprendes a dialogar? Dialogando. Dialogando. ¿Cómo se aprende a vivir? Viviendo. Vivir. Ahí está. La vida es el mayor aprendizaje que podemos llevarnos en última. Con sus errores, con sus equivocaciones, cuando yo pido perdón, cuando sé que me he equivocado, cuando sé que, como decimos en Colombia, la he embarrado, la he regado, dicen en México, que es muy bueno. Es decir, Dios, claro, tengo que pedir perdón. El perdón es la fórmula para poder volver a montarte en la bicicleta después de que fallaste. Pero hay que seguir en la vida. Entonces, hay mucha gente que al caerse de la bicicleta no vuelve a pensar en bicicleta nunca en la vida y se priva de una diversión maravillosa o de un medio de transporte magnífico, bueno. Pero la vida es para vivirla. Y desde que estamos chiquitines nos tienen que enseñar a vivir. Nos tienen que enseñar a que nos levantamos, pedimos perdón, pedimos permiso, entendemos que la vida no es solo para nosotros, sino que hay otros que están por allí a nuestro alrededor. Es un aprendizaje. ¿Y sabes cuánto dura? Hasta que Dios nos llame. Toda la vida, toda la vida. Pero ¿sabes qué pienso yo aquí? Pero esto es mío. Y sigue, y sigue. O sea, en la eternidad seguiremos aprendiendo también. Maravilloso, Juan Carlos. Hablabas de algo importante y es que desde niños aprendemos cuál es el rol de la familia en el cuidado de la salud mental. Muy bien. Yo voy a corregir una palabra, pero es porque yo la miro así. Yo no creo que vivamos roles, vivimos responsabilidades. Entonces, la familia es un lugar de responsabilidad. Fíjate por qué. Y la palabra responsabilidad como filósofo me gusta definirla, es una capacidad de respuesta. Es asumir con toda la conciencia del caso esa responsabilidad. Entonces la familia tiene una responsabilidad, que es no solamente estar juntos, que es no solamente estar bien, sino la de acompañarnos en el proceso de crecimiento. Cuando los hijos llegan, nosotros creemos que los que van a crecer son los hijos. No, nosotros también como padres crecemos un montón. Yo ya estoy en la etapa en que se van, ¿cierto? Entonces, ahí crecemos también y es importante y nos agrada que se vayan. Aquí que no me oigan mis hijos, pero nos agrada que se vayan también para que prueben, para que ensayen, porque de eso se trata la vida. Ahora, es un proceso continuo y permanente. La familia vive las etapas y las atraviesa. La familia es un lugar de pura fragilidad humana. Cuando una familia se considera fuerte y pierde la fragilidad, perdió su fuerza.
perdió su fuerza, ¿ves? Porque la fortaleza que tenemos los seres humanos es entender que somos muy vulnerables, que somos muy frágiles, que cuando somos niños pequeñitos, desde el vientre y no sé, hasta los 2 años más o menos que aprendemos a hablar, somos demasiado frágiles. La criatura más frágil y más débil de toda la creación es un bebé, es un bebé. Entonces ese bebé es absolutamente dependiente y exige que su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, los allegados, lo cuiden en todo. Eso en el mundo animal no existe. ¿Ves? Existe, recién nacen y hay animalitos, especies animales, en fin, que en 2 o 3 días ya se pueden cuidar solos. Entonces el ser humano no puede hacer esa gracia. Tenemos una infancia muy larga y hoy en día, déjenme hacerle esta cuñita, una adolescencia muy prolongada, ¿cierto? O sea, hoy hay adolescentes de 40, de 50, en fin, bueno, ok. Pero la idea es que vamos viviendo y aprendemos a pasar a otra etapa. Entonces vamos de la dependencia a la independencia, que es lo que caracteriza la adolescencia. Yo quiero ser independiente. O sea, un poco al estilo, alguna vez mi hija me dijo algo muy gracioso, ella no le gusta que yo hable de ella, pero es que no tengo más casos para hablar sino mi propia vida. Entonces me dijo, papá, yo quiero ser independiente, pero eso sí, tú me pagas el apartamento donde quiero vivir. O sea, no es independiente. Okay. Pero somos independientes en una pretensión que es muy propia de la adolescencia, de vivir en un sitio donde nada ni nadie nos diga cómo vivir. Eso no existe. Y entre más rápido te des cuenta que nada ni nadie nos diga cómo vivir, entenderás y estarás listo o lista para pasar a la siguiente etapa. Entonces, la otra etapa es la independencia. Dependencia, independencia. Y viene una tercera etapa maravillosa, se llama interdependencia, que es aprender a vivir con otros. Una ciudad es absolutamente interdependiente, ¿no? Cuando tú vas por la calle y te encuentras con personas que de pronto vienen en el mismo sentido, tenemos que tomar decisiones. ¿Quién pasa primero? ¿Cierto? Entonces podríamos luchar ahí, quedarnos 2 horas tratando de ver. O podríamos hacer una cosa mucho más sencilla. Pasa tú. Eso es interdependencia. La relación de pareja, por ejemplo, arrancas ahí. No arranca en la independencia, no arranca en la dependencia, sino en la interdependencia. Tú primero. Yo cedo algo de mí, aún teniendo el derecho o la expectativa o porque me corresponde, pero puedo ceder algo de mí. Y eso es amar realmente. Y a partir de allí empieza lo más maravilloso de todo, porque para eso es que estamos hechos. Estamos hechos entonces para ser autónomos. O sea que la última de las etapas es la autonomía. La autonomía no es que yo no dependa de nadie, que rompa con todo. No, no, no. Es que aprendo a tomar decisiones y hago elecciones propias. Entonces, la familia es ese camino que nos lleva a la autonomía. Es una base de lanzamiento. Nunca nos vamos perfectos, pero la familia nos ayuda muchísimo a que tengamos esa noción de querer trabajar y luchar por ser autónomos, que ese sí es que es uno de esos derechos, debería existir el derecho a la autonomía, pero no como rompimiento ni como rebeldía, sino como entendimiento de la profundidad del ser humano. Juan Carlos, ¿qué pasa cuando no tenemos ese apoyo, ese acompañamiento en la familia? Lo vemos con el aumento de casos de divorcio, violencia intrafamiliar, digamos que una fluctuación completa en torno a lo que nosotros conocemos como familia. ¿Qué pasa ahí y de qué manera esto influye en la salud mental? Otra verdad importante, quizás como la que decíamos ahora de que está bien estar mal, otra verdad es que no hay familias perfectas. Yo me voy a ir a la vida con algún faltante. También me voy a ir con algún excedente, ¿no? Nos cuesta trabajo de, bueno, pero ¿qué fue lo que realmente mi familia me dio? No, esto es bueno, pero esto me faltó. Y ahí tengo que tomar decisiones porque yo ahora, parte de una familia, tengo que aprender a vivir dando lo que no me dieron, ¿cierto? Y tratando de encontrarlo. No es tan cierto que si yo tengo el faltante, entonces ya voy a estar tocado toda la vida y va a ser imposible tener una familia normal. No. Hay algo que es muy importante y es otra fuerza que poseemos los seres humanos. Es una palabra horrible que usamos los psicólogos, es horrible, se llama resiliencia, ¿no? A mí me gusta mucho verla como resistencia, o sea, somos seres muy resistentes, es muy curioso, muy vulnerables, pero con una capacidad de resiliencia, de resistencia, de volver a plantarnos ante la vida, de levantarnos.
allí es donde el esfuerzo hay que hacerlo. Entonces, cuando yo tengo carencias de familia, y muchos, y todos vamos a tener carencias de familias, algunas muy, muy evidentes, otras no tan evidentes, tendremos que hacer un trabajo muy interior de, un momentito, esto no me lo dieron, pero necesito trabajarlo. Cuando yo aprendo a resistir la vida es porque estoy en capacidad de amar, estoy en capacidad de amar. Entonces el amor nos fortalece y allí eso es lo que hay que trabajar y luchar. Muchas familias, muchas situaciones de familia, sí, son realmente calamitosas y realmente le hacen mucho daño a las personas en esa capacidad de amar, en esa resiliencia. ¿Y en qué momento, Juan Carlos, empieza ese proceso de enfermedad? Hablábamos, claro, hay síntomas evidentes, físicos, que los podemos palpar, pero cuando hablamos de una depresión, es una enfermedad muy silenciosa. Cuando hablamos de ansiedad, digamos que en estos tiempos estamos cada vez más hablando, como que todos tratando de educarnos, de formarnos y de entender en qué momento enfermamos de esa forma, en qué momento se empiezan a desarrollar esos patrones o trastornos mentales que ya afectan nuestra salud mental. O trastornos afectivos o cognitivos, porque son todos ellos, claro. Como nuestro cuerpo da mensajes, transportan los mensajes de las emociones, pues por supuesto la depresión trae un mensaje, la ansiedad también. Y eso es lo que hay que empezar a entender en nuestra vida. Y hay que también hacer diferencias. Hay un principio de filosofía que dice distinguir para entender, o sea, vamos a diferenciar. No todo lo que me pasa es depresión. Hoy la hemos vuelto como Normalizada. habitual. Tengo depre, tengo ansiedad. Sí, no me hables que me deprimo, y cosas así, todo el tiempo. Tengo que ir a trabajar, me deprimo. Los lunes por la mañana, depresión. No, pues a ver, pues claro. Tampoco es que el lunes por la mañana yo sea el más animoso de todos, pero está Las bien. emociones, Claro, lo que hablábamos al inicio, claro. está bien sentirlo, está bien. Muy bien, entonces no todo es depresión, ¿no? Una tristeza que es normal, hay que vivirla. Un duelo que es normal, hay que vivirlo. Perder algo, los duelos son pérdidas, pues hay que vivirlo. Que se nos muera alguien muy querido, hay que vivirlo. Claro, por supuesto, cuando esta sensación de pérdida y este dolor por la pérdida se vuelve lo que decimos crónico, o sea, todo el tiempo está allí, apareció la depresión. Esa depresión yo puedo aprender, porque cuando yo soy niño y soy dependiente, yo veo a mamá o a papá que responden a todo bajándose de ánimo, o acostándose, o encerrándose, o siendo personas que no hablan, y yo puedo aprender que esa es la manera como debo responder. Tenemos que aprender a trabajar y a vivir en nosotros mismos entendiendo que la depresión existe, es una realidad, que hay depresiones que son normales, las que son inmediatamente después de un duelo, un golpe duro en la vida, etc., una quiebra, por ejemplo. Es decir, todos en algún momento o hemos experimentado o vamos a experimentar una depresión. Muy bien, hemos estado a puertas de una depresión, sí, con todos los síntomas de la depresión. Hay días que no te quieres levantar, hay días en que que sientes que no tienes la fortaleza suficiente para la vida. Sí, nos pasa. Lo que le pasa al depresivo es que todos sus días son así. Lo que no sabemos es que si yo no me levanto y permanezco acostado o en oscuridad, y eso es lo que deseo todos los días, eso me lleva a más depresión. Y es donde entonces tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida muy seriamente esa condición, porque he perdido el bienestar, he perdido el bien ser, he perdido el bien tener, o sea, no me siento fuerte para la vida. El mensaje de la depresión lo que te está diciendo es, no estás listo para vivir, no estás listo para vivir. Y se puede suceder en esas etapas a las que yo me refería ahora, que pasar de una etapa a la otra te deprima, es decir, como que te acongoje, pero yo ahora solo, ¿cierto? Y asumir decisiones y hacer elecciones. Claro, el ser humano tiene que hacer eso, no todo el tiempo estamos tan fuertes para eso. Entonces es normal vivirlo, pero cuando ninguna decisión, o sea, como decía una amiga muy querida, o me caso o compro medias, es decir, cuando veo que todas las decisiones tienen ese peso, pues yo ya tengo que pedir ayuda, porque tengo que aprender a hacer prioridades en las elecciones y a entender que no todas las decisiones son tan retumbantes como creemos. Entonces, allí es donde la depresión empieza a ser una compañera. Y cuando es compañera habitual de nuestra vida, debemos tener cuidado con eso, la depresión. Pero existe también algo que llamamos ansiedad. La ansiedad es distinta a la depresión, ¿cierto? La ansiedad es que
todo lo que pasa allá afuera me pone nervioso, por decirlo de alguna manera. Es decir, me exalta todo. Y me exalta a tal punto que empiezo a pensarlo. Es como si tú, hemos hablado de esto hace, no sé, un mes, una cosa así. Y tú desde que hablamos empiezas tú a pensar en esto. ¿Y qué va a hacer? Y las luces iban a funcionar y Juan Carlos iba a llegar. Y si se llama ansiedad anticipatoria. Y muchas veces hay tal cantidad de ansiedad, tal cantidad de adrenalina en tu vida que no te deja hacer nada. Es otro mensaje. Y es que tienes que aprender a vivir la vida como un proceso. Como un proceso. O sea, todo tiene un principio, tiene un meollo, un desarrollo y tiene un fin. Entonces yo tengo que aprender a vivir la vida con una cierta calma. Los ansiosos, por ejemplo, tienen problemas para comer. No comen bien. Todo se lo comen rápido. No disfrutan la vida. No duermen bien. No viven bien, porque todo tiene que ser hecho inmediatamente. El ser humano no vino a vivir en equilibrio, el equilibrio no existe, ¿no? Newton demostró, la física de Newton quería un mundo en equilibrio, los planetas estaban en equilibrio, Dios, el ser humano, equilibrio. Pero en realidad Dios nos puso fue a vivir en armonía, y la armonía es un concepto musical. Entonces fíjate esto tan notable, cuando a mí me encanta la música, me gusta mucho la música clásica, y cuando tú ves una sinfónica, tú ves un montón de músicos expertos tocando, violinista fabuloso, muchos instrumentistas fabulosos que podrían tocar por su cuenta, pero hay un director, y ese director sabe cuándo debe intervenir cada músico. Entonces yo tengo que aprender que hay momentos que sí y hay momentos que no. Los ansiosos no lo quieren así, viven en ruido interior. Y ese ruido los lleva a vivir en desarmonía, en una vida donde todo tiene que ser frenético y tiene que ser ya, y si no es ya, yo caigo entonces en mi ensimismamiento o yo produzco toda esa aceleración de la vida. Y la vida, por más que la aceleres, tiene sus propios ritmos, ¿no? Todo en esta vida tiene su momento, su tiempo. Y eso es fabuloso entenderlo. Claro, nos cuesta toda una vida comprenderlo. Hay cosas que tenemos que empujar un poquito porque es el momento de empujar, pero hay cosas que tenemos que esperar otro poquito. Entonces la ansiedad es un mensaje de impaciencia, de que tienes que aprender a vivir con más paciencia, con más calma. No es no hacer, es aprender cuándo sí, cuándo no. ¿A quién tengo que mirar? ¿Al director? Juan Carlos, ¿qué hacemos para pausar en un mundo hiperconectado donde todo sucede en la inmediatez, donde nos han enseñado que cada segundo que pasa nos estamos perdiendo de algo, cada segundo este tema de las redes sociales, de los jóvenes, donde ya vemos, digamos, jóvenes que a los 20 años, estos influencers lo han logrado todo, y esa es la imagen o el referente que tienen hoy en día nuestros jóvenes de lo que es la vida. De ahí está el valor de la vida. ¿Cómo hacemos para bajar esa ansiedad, para desacelerar y empezar a disfrutar de lo que es la vida? Porque tú lo decías algo maravilloso y es, no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir en plenitud. Sí, mira, lo de las redes sociales hoy nos tiene pensando mucho, trabajando muchas investigaciones. Hay cosas muy recientes, como por ejemplo, hay un nuevo, ni siquiera es un temor, es un pavor, y es el pavor a no estar ahí, a no estar ahí. Que nos hemos vuelto no solo adictos, sino que estamos viviendo al ritmo de las redes. ¿Ves? Y ese es un ritmo imposible, te lo voy a decir desde otro punto de vista, es inhumano, es de máquina, es de máquina. Eso es tecnología, y es la tecnología nuestra, que es la tecnología informática, que es muy rápida, sí, pero el ser humano no puede vivir en esa rapidez. Un pensador fabuloso que se llamaba Humberto Eco, que me imagino que lo estudiaste en comunicación mucho, decía que sí, fue un gran invento, los autos fueron un gran invento, porque imagínese la velocidad media en Londres a comienzos del siglo pasado, pues era, no sé, 15 kilómetros a caballo. Hoy en día los estudios nos muestran que con tanto automóvil en las calles vamos a 15 kilómetros. Entonces él se preguntaba, ¿valió la pena? O sea, sí, parece que llegamos más rápido, pero muchas veces no sabemos para qué, ni entendemos el para qué. Cuando el ser humano pierde el propósito, el sentido, se pierde, se pierde. Entonces,
hay que desacelerarnos. Yo no puedo vivir al frenesí de las redes, son buenas, son maravillosas. Muchas de las cosas que hoy estamos haciendo, para esto. claro, Ajá. magnífico. Y como ustedes tienen ahí en su eslogan, pues TDF, une. Las redes son para unir, son para estar, intervenir, participar, pero no podemos caer en su frenesí. O sea, que hoy me perdí cuántos likes, hoy me perdí si vieron mi o no vi a... A mí lo del cuento de los influencers y toda esta gente que participa por allí, me parece mucho cuento. Me parece que eso va a pasar. Estamos ahora en la cresta de la ola. Hay cosas muy buenas allí, pero también hay cosas muy malas, o sea, digamos, de mucha superficialidad. Y eso me obliga a pensar que tenemos que ser un poco más reposados, un poco más de armonía frente a esos aparatos, frente a lo que las redes nos están llevando y sobre todo a aprender a convivir con ellas. Creo que estamos como en ese ajuste, en ese ajuste. Lo que pasa es que nos estamos llevando de por medio en el ajuste a la generación que viene, ¿no? Entonces, es a veces penoso ver cómo los niños más pequeñitos, 3, 4, 5, que apenas hablan, ya están manejando aparatos. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan bueno es que desde tan niños estén expuestos ya a los dispositivos, a los smartphones? O sea, ¿qué tan bueno es realmente que los padres desde niños por controlar, porque muchas veces lo vemos, porque, o sea, no pueden alimentarse o almorzar si no tienen el iPad ahí, les da una pataleta y tienen que poner, ¿qué tan bueno es? O sea, se habla mucho del tema, pero ¿hasta qué punto realmente está bien o si es un buen mecanismo pues para que los niños puedan pasar su pataleta o distraerse? Las pataletas son normales, ¿no? No es que yo... Muchos quedamos con pataletas hasta los 60, pero hay que tener cuidado con eso. Todo niño hará una lucha por imponer su voluntad. Y esa lucha es contra los padres o quien lo cuide, que le dice, no, no te puedes parar ahí en la cornisa de la ventana, o sea, no puedo permitirte eso. Y es una lucha. Y es una lucha de ego. Ese es el pleno ego ahí hablando. Entonces, pataletas son normales. Lo que pasa es que queremos hijos perfectos, que no existen. ¿Qué tan bueno es que los niños usen aparatos y usen tecnología? Es muy malo que no la usen. Es muy negativo. Aislarlos completamente, Claro, que también eso hay es casos, pésimo, ¿no? De claro, padres que sí, deciden... que no, tecnología no, sí. Vivimos en una era de tecnología. Pero hay algo muy importante acá. La tecnología tiene una particularidad y es que cuando yo ingreso a Internet, en Internet no hay reglas, no hay reglas. Y entonces te pones a pensar, ¿y las reglas dónde están? En el usuario. Yo soy el que debo poner las reglas en Internet, ¿sí? Por eso a veces navegar es naufragar, ¿no? Navegar es naufragar, o sea, me puedo quedar horas ahí. Y el Internet, la tecnología impone el hecho fabuloso de que las reglas las tenga yo claras. A los 3 años nadie tiene claridad de reglas. Tengo la capacidad técnica de manejar el aparato. Porque tú ves al niño de 6 años enseñándole al abuelo a manejarlo, o sea, así. Si es que quieren enseñar, porque los más chiquitos ya no quieren enseñar, pero bueno. Y allí te encuentras con algo que es que no tiene el criterio. Entonces, una de las cosas de puro sentido común como papá, como mamá, es, un momentito, no puedo pasarle el criterio de manejo al hijo. Yo tengo que manejar el aparato, entonces no puedo permitirles exposiciones prolongadas, no puedo permitirles que naveguen a su voluntad, tengo que hacer un control. Y entonces los expertos nos dicen, sin que esto sea determinante, pero es lo que tenemos hasta ahora, que tiene que ser una aproximación como sucesiva, ¿no? Una aproximación lógica, en donde cada vez más puedas permanecer más tiempo, pero horas y horas de navegación, horas y horas ante un juego, horas y horas ante una pantalla, sí tiene consecuencias. Y hoy lo sabemos que sí tiene consecuencias. ¿Cómo lograr un equilibrio, Juan Carlos? ¿Cómo podemos, por el tema laboral, también por los mismos colegios, todo el tema, digamos que nos insta, todos los temas nos instan a estar en redes, estar conectados, estar con el dispositivo? Es lo primero que vemos al despertar y lo último que muchas veces vemos a la hora de dormir. ¿Cómo establecer un equilibrio que nos permita tener un descanso mental? Claro que sí. Y dijiste una verdad fabulosa en teología. Esto es una teología como del siglo V, pero es muy linda, que dice que
lo primero que piensas y lo último que piensas, ese es tu ídolo. Entonces, bueno, hoy en día mi ídolo es como tú lo dices, tú eres esa generación smartphone, yo le digo celular todavía, ¿verdad? Ese es mi ídolo, ahí está. Ok, mucho cuidado con eso, porque cuando los convertimos en ídolos se vuelven oráculos, o sea, yo ahí pregunto cosas. Este sabe todo lo que yo no sé, ¿cierto? Este está en todas partes donde yo no puedo estar, entonces le estoy dando unos atributos de divinidad, que es la parte peligrosa. No hay equilibrio, Natalia, hay armonía, y la armonía la tienes que poner tú. Y ese es un imperio humano, o sea, yo tengo que aprender a armonizar mi vida. Esa es una condición de crecer. Entonces debo entender, sí, hay días que pasaré mucho tiempo frente a la pantalla, por el trabajo, por esto y en fin, pero también tengo que privilegiar la relación con otros. Me han gustado mucho restaurantes, antes de la pandemia los había fabulosos, a donde tú ibas y celulares fuera. ¿No? Todo el mundo ahí con su celular fuera. Entonces yo tengo que entender que el alejamiento de las pantallas no puede ser definitivo, porque es la era que me correspondió vivir. Ya estamos viendo que llegaremos al holograma, es decir, lo que viene son los hologramas, ¿cierto? Claro, pero ya no es pantalla, entonces esto va a ser una etapa. Yo siento que estamos en una etapa de transición y que tendremos que aprender a convivir con los aparatos, con las pantallas, pero ahí no está la vida. La vida está en la relación humana. Ahí hay algo importantísimo y es que después de la pandemia, con todo el miedo, con todo lo que sucedió, con los cambios que muchos tuvimos en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el plano laboral, social, cuesta todavía recuperar la confianza. Cuesta esto, cuesta tener contacto, pero se necesita mucho, Juan Carlos, porque tú lo hablabas de la depresión, de la ansiedad. Muchas veces esto sucede también porque nos falta el contacto físico, porque nos falta interactuar y comunicarnos con el otro. Sí, y más que el contacto físico, lo que pasa es que esta calidez, ¿cierto? En la aproximación al otro, nos da una sensación de confort. Es rico, es sabroso, es además interesante saber qué vas a preguntar, qué me vas a decir, ver tu reacción, en fin. Los que enseñamos, al principio vivimos un golpe durísimo, ¿no? Yo me acuerdo que recién empezó la pandemia, yo tenía que ir a dictar una maestría, no sé a dónde, ya no me acuerdo a dónde. Y bueno, fui de los primeros profesores que le dijeron, no, ahora es por pantalla, tendremos que comunicarnos. Y yo me ponía a pensar, pero ¿a qué le hablo? Porque le hablaba a una pantalla. Le hablaba a una pantalla. Y en aquella época no había los protocolos de enciendan todos la cámara, ¿no? Pero yo me hablaba a mí mismo. ¿Y dónde está la cara? ¿Dónde está la expresión? ¿Dónde está el que no cree? ¿Dónde está el que sí te cree todo? Es decir, ¿dónde está lo humano? Siempre estaremos en esa búsqueda. Entonces, el clamor hoy en día es a que recuperemos esa parte humana, que no necesariamente tiene que ser tan de una vez, no se puede, porque así como entramos en un proceso, estamos saliendo del proceso. Por eso te decía que no sabemos si estamos en la pospandemia y no sabemos esto cuánto va a durar, ¿cierto? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos volviendo a recuperar lo humano, que ojalá no quede ubicado en el mismo sitio de cuando empezó la pandemia, sino en un mejor sitio. Algo que me gusta de la pandemia, y a la gente no le gusta que yo diga que hay cosas buenas de la pandemia, pero sí que es lo bueno de lo malo, ¿cierto? Entonces eso es importante, es que aprendimos también, y lo decía una amiga brillantemente hace poco, decía, es que aprendimos que no estábamos tan bien como creíamos. Y no era la pandemia, o sea, la culpa es de la pandemia, pero no, fue el medio que nos demostró que no era tan buena la comunicación en casa. No era tan bueno el que yo pasara horas y horas ahora ahí amarrado, clavado en una pantalla. De pronto me di cuenta que ya no soporto más. A mí me gusta decirlo con un poco de gracia, y es cuando empezamos a trabajar en casa y nuestros niños empezaron a educarse en casa, empezamos a ver al niño ahí al lado. Antes, cuando él iba al colegio, a la escuela, a mí me parecía que era que le tenían como rabia, porque me decían que el niño no aprendía. Pero ahora cuando lo veo ahí y la profesora vuelve y le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y él insiste en que es 16, yo me doy cuenta que no era tan inteligente como yo creía, ¿ves? Es decir, vimos una realidad humana que nos mostró la fragilidad, la vulnerabilidad, y que nos está demostrando que tenemos que resistir, mucha resiliencia para poder salir de allí. Juan Carlos, ¿cómo
crear espacios, escenarios en nuestras vidas, en nuestro entorno familiar, laboral, social, que faciliten la salud mental, que nos ayuden. Bueno, a mí me parece que hay que privilegiar esto. El contacto humano es muy importante, volver en la medida de lo posible a tener espacios de estos, pero también hay que tener un sentido práctico. O sea, yo antes de la pandemia viajaba muchísimo, añoro los viajes todavía, pero ahora es mucho más económico hacerlo a través de una pantalla. Bueno, está bien, o sea, para la gente que te lleva, que te contrata, en fin, está bien, pero en la medida de lo posible no podemos reemplazar lo humano por la máquina. Entonces tenemos que entender que sí, es bueno trabajar virtual, es muy bueno, pero también nos tenemos que ver de vez en cuando. Entonces tenemos que aprender como a mezclar. Y me gusta mucho esa noción de ser tan humanos, de decir, sí, nos hace falta pelear con el jefe, Comunicarnos, dialogar, mirar hablar. al compañero por allá que nos cae mal, nos hace falta porque eso es muy humano. Y también la pantalla es muy bueno, privilegió cosas que de pronto no habíamos tenido en cuenta antes. Ahora, una cosa que sale de la pandemia interesantísima es admitir que sí, que hay momentos de depresión. Sí, sí. De ansiedad también. Que hay ansiedad, sí, también. En mi vida. Y le doy cabida, sí. Y cuando ya esto no me deja trabajar, ni vivir, ni encender la pantalla, ni apagarla, o sea, lo que sea, pido ayuda. Y hoy hay mucha gente que te puede ayudar. ¿Cómo pedir ayuda? Bueno, hay que buscar la ayuda, porque usualmente buscamos una ayuda que no es como idónea desde el punto de vista de capacitada, profesional. La depresión y la ansiedad tienen que ser tratadas, y ojo con esto, diagnosticadas por expertos. La depresión y la ansiedad tienen base biológica, o sea, muchas veces hay que apelar a remedios, a fármacos, en fin, pero no puede ser cualquiera el que te lo diga. Entonces tengo que buscar esa ayuda que es profesional, que es experta en el tema, que nos ayuda desde ese punto de vista. Y mucho cuidado con esto porque como a veces nos hemos vuelto adictos a la ayuda, hay gente, lo reconocemos los que trabajamos en terapia, hay gente que se vuelve como que te usa, ¿no? Y entonces si tú que eres la experta no me dices lo que yo quiero oír, me voy para donde el experto y para donde, entonces me vuelvo una persona que recorre consultorios todo el tiempo y alguien le tiene que decir a esa persona, no, 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 hasta acá, o sea, no puedes seguir abusando de esto porque estás cayendo en un problema, estás en una adicción a la terapia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa ayuda idónea, profesional, entender que esto no se diagnostica tan fácilmente, entender que con solo decir que estoy deprimido, no, eso no quiere decir que me declaré ya en depresión, sino que es una enfermedad, es una anomalía que está alterando un estado para el cual yo estoy hecho. Maravilloso, Juan Carlos. Ya para ir finalizando, me gustaría que nos dijeras cómo identificamos esos, por decirlo así, esas alertas, si quizás tenemos en nuestra familia, en nuestro entorno, a alguien cercano que le cuesta pedir ayuda. Y es que lo vemos, por ejemplo, en cifras de la Organización Mundial de la Salud. Cada 4 segundos alguien se está suicidando en el mundo. Este es otro tema, esa es otra pandemia. El suicidio. Esa es la pandemia. ¿Cómo hacemos, Juan Carlos, para ayudarnos, para lograr identificar y que no sea tarde? Sí, sí, sí. Hay una serie de señales que es importante tener en cuenta. Las más frecuentes son los cambios repentinos de comportamiento. Una persona que era muy agradable y que le gustaba estar en relación con otros y de pronto se va alejando, se va alejando, se va silenciando. La dificultad para sostener conversaciones, para sostener la interacción humana mínima, la dificultad, o sea, el ensimismamiento, lo llamamos así. Ensimismarse es meterse en sí mismo. Esa es otra señal que es muy importante tenerla allí. La cantidad de dolencias. Yo he encontrado que muchas veces, yo sufrí de depresión cuando era joven, tuve que ir a terapia cuando era joven, eso ya demasiado tiempo atrás, pero tuve que asistir a ayuda porque empecé a entender que pasaba por etapas donde la enfermedad física era frecuente. O sea, caes en estados de gripa, de fiebre, de malestares estomacales, etcétera, etcétera, muy frecuentemente. Tienes que buscar ayuda inmediatamente. El hecho, por ejemplo, de no querer hacer lo que habitualmente haces, el cambio en las actividades habituales. Una persona a la que le gusta leer o escribir o investigar y ya
ya no quiere hacerlo. Los estados de tristeza que te abaten, o sea, estás de pronto aquí bien y de pronto tienes unas ganas de llorar y un deseo de llorar que no lo puedes reprimir y lloras. Eso hay que ponerle atención también. Las ideas, y ahí es donde viene lo que llamamos en psicología, los nombres psicológicos son terribles, la ideación, o sea, las ideas de muerte, las ideas de acabar con mi vida, las ideas de no soporto más esto, eso, y se ven las muestras, ¿no? Porque o empiezas, si eres muy chiquito, empiezas a dibujar escenas de muerte o a buscar películas, series y diálogos que tengan que ver con la muerte, con el fin de tus días, etcétera. A eso hay que ponerle mucha atención. Te voy a decir una cosa que es muy importante en esa estadística que tú dices de la OMS, y es cómo es importante entender que en la mayoría de los casos hay unos rastros. Cuando las personas se suicidan hay unos rastros, en la mayoría de los casos. Pero hay personas que no dejan rastro, pero se van desapegando de su familia. Ese desapego hay que ponerle atención. Bueno, Juan Carlos, pues la verdad tenemos demasiado tema para seguir hablando. Ha sido una conversación maravillosa. Gracias por este espacio, por regalarnos un poco de tu conocimiento. ¿Qué consejo le quisieras dar a las personas que están viendo este programa de salud mental para entender que la vida merece vivir, o sea, merece ser vivida? Vale la pena luchar, sobreponerse de las adversidades. ¿Qué le dirías a estas personas que quizás están en un trastorno mental o en una tristeza extrema por todo lo que ha sucedido, porque estamos vulnerables, porque estamos en un proceso de recuperación? Para cerrar, me gustaría un mensaje tuyo para todas las personas y, por supuesto, ¿dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos buscarte? Claro que sí. Y empiezo por el final, a la orden. Pues a mí me gusta mucho trabajar esto y por supuesto que me encantaría pues poder ayudar. Ahora, me parece muy importante que entendamos que también en todo esto hay algo espiritual. Y cuando digo espiritual, y la gente cuando oye la palabra espiritual, quién sabe qué salmo van a hablar. No, espiritual se refiere a esa interioridad. Y en esto, quizás en las condiciones de enfermedad mental o de anomalías mentales o afectivas o relacionales, hay también un mensaje espiritual, hay una búsqueda de eso que comentábamos al comienzo acerca de ir a ese espacio interior. Entonces también es una buena oportunidad para reconocerte, para reencontrarte. Es una buena oportunidad para que la búsqueda que todos hacemos en esta vida de pronto tenga un canal, una puerta donde puedas encontrar algún tipo de respuesta. Y me gusta también pensar que pues la familia, que es ese espacio que tú llamas de ayuda, de relacionamiento tan primario, sí, hay que activar todo eso. Pero también hay mucha gente a nuestro alrededor que nos oye. Tenemos buenos amigos, ahora hay muchas líneas de atención a donde puedes llamar y están disponibles. Pero por supuesto, lo más importante es asumirnos y decir, no puedo solo con esto. La depresión como enfermedad nadie la puede sobrellevar solo. La ansiedad como enfermedad nadie la puede sobrellevar en soledad. Y una de las señales más graves es querer estar solos. Cuando estamos en líos, en problemas, entonces queremos estar solos. Allí hay una señal que nos dice, no, no, no. Al contrario, es donde más tenemos que buscar ayuda, es donde más tenemos que ir a la gente amiga, es donde más tenemos que exponernos para poder encontrar esa ayuda que requerimos. Así que entonces creo que el mensaje es, sí aceptémonos como somos, vivamos como somos, pero también pidamos la ayuda que estamos requiriendo en algún momento. Entonces me pueden ubicar poniendo mi nombre en internet, en las redes, y ahí aparecerán pues a dónde pueden apelar. Juan Carlos Uhía, UHIA, TRAN, y ahí aparecen conferencias y videos y en fin que he hecho, porque me gusta mucho más trabajar este tipo de cosas que le llegan a muchas personas. Docencia, investigación. Exacto, y poder entonces ayudar a la persona en consulta, digamos ya más particular y más de terapéutica. Esto fue TDF Une con Juan Carlos Uhía, psicólogo, docente e investigador. Hablamos de salud mental, la importancia de crear entornos saludables para nuestras emociones desde las familias, de conocernos a nosotros mismos, pero hay algo clave, buscar a nuestro creador, quien conoce
todo de nosotros, nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros dolores, y quién es el único que puede traer verdadera sanidad a nuestro interior. Esperamos verlos en un próximo episodio de TDF Une. Chao, chao.